Queremos colocar nuestro grano de arena a la reactivación del turismo colombiano. Queremos apoyar a todos los microempresarios, a todos los guías, a los hoteleros, restaurantes, toda la gente que tiene que ver con el turismo. Queremos darle la mano y decirle ánimo. Con nuestra presencia en uno de los sitios más lindos de Colombia, el desierto de la Tatacoa, aquí en Villavieja, el Huila, queremos contarles a ustedes que todos los que estamos en la actividad turística tenemos que colaborarlo, una solidaridad para los guías, restaurantes, hoteleros, líneas aéreas, para que conozcamos más a Colombia, querramos más nuestro país, porque los operadores nuestros tienen todo coordinado de bioseguridad para la seguridad de ustedes personalmente. Y por eso quiero invitarles a que un eslogan que tuvo una vez la corporación, quiero repetirlo y que ustedes lo repitan conmigo. Conoce tu país primero antes de viajar al extranjero. La Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género responde a los mandatos normativos para garantizar su protección y la restitución de los derechos. Mediante esta ruta, las mujeres podrán denunciar y acudir a las autoridades competentes para solicitar información. El primer paso es acercarse a la estación de policía más cercana. También se pueden dirigir a un centro de salud, hospital o IPS. El segundo paso es acercarse a la Casa de Justicia o Comisaría de Familia. Por último, a la Fiscalía, donde atenderán su denuncia. Recuerden, la Administración Municipal y la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión tienen a disposición la línea de atención 313-268-2370, donde estarán prestos a ayudarlas ante cualquier caso de emergencia. Electrohuila ahora también en su celular. Descargar la nueva aplicación es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos. Primero, busque y abra la aplicación de Google Play Store si es un dispositivo Android o la App Store para iOS. Segundo, ubique el icono del buscador y escriba Electrohuila. Tercero, presione el botón Instalar. Cuarto, abra la aplicación Electrohuila, registre su correo electrónico y contraseña. 5. Ingrese su código de cuenta para acceder a todos los beneficios de la aplicación totalmente gratis. Recuerde, el código de cuenta se encuentra en la parte superior de la factura. Con la aplicación ahorra tiempo y evita congestiones. A un solo clic puede realizar el pago de su factura, consultarla, ver el historial de los últimos pagos, hacer seguimiento a sus PQR, revisar el historial de su consumo y sacar duplicado de la factura. La aplicación Electrohuila está disponible para dispositivos iOS y Android. Reinventistas. Adjetivo. Personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante. O en otras palabras, cocineras tradicionales que comparten su sabiduría por YouTube. Empresarios que motivan a su gente en el chat. Sí, vamos. Y en la cocina. Los que diseñan tapabocas con estilo. Esos que cerraron la tienda y la abrieron por internet. Los que entre reuniones escriben un libro. O aprenden guitarra. O paciencia. Los que no necesitan aulas para seguir enseñando. Los que trabajamos día a día por el bienestar de todos. Hoy todos somos reinventistas y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo. El mundo nos necesita a todos.
En esta temporada, el cine colombiano busca a su público de extremo a extremo del país para llegar a aquellos que no conocen sus historias y a todos los que anhelan volver a reunirse en torno a la gran pantalla. Déjate encontrar por nuestro cine. Temporada Cine Crea Colombia 2020. El cine colombiano no se encuentra. El tiempo que estuvimos juntos fue un tiempo mágico. Cuando nos dimos cuenta de que ese sentimiento había cambiado, pues fue muy duro. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, y a mediodía noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer. Máquina, 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 máquina. Máquina, 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 máquina. Saludamos en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, del señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán. ¿Por qué sumarse a Sin Excusa? Sin Excusa ha contribuido durante muchísimos años al crecimiento de la cultura del Departamento del Huila. Invitamos a todos los huilenses a tomarse el Sin Excusa esta semana. Todo es totalmente gratuito, al alcance de todos los huilenses y de todo Colombia. Los invitamos a que sigan sus redes sociales y a que se conecten a través de la página web www.sinexcusa.com. Encabeza nuestro alcalde Gorky Muñoz Calderón. La Secretaría de la Mujer invitamos a todos los jóvenes para que hagan parte de la programación y a todas las películas del Festival Sin Excusa. El objetivo principal es los derechos de nuestras mujeres, empoderamiento, la lucha y la prevención de violencia. Recuerden www.sinexcusa.com. Sin Excusa 2020 es una realidad. El Festival de Cine de Neiva, Sin Excusa, cumple 15 años y hoy vamos a iniciar con una programación recargada de invitados nacionales, regionales e internacionales. Hoy lunes nos corresponde en la mañana iniciar con una charla titulada Territorio Indígena, Territorio Campesino, una disputa ancestral, con una invitada que se llama Estefanía Ciro, doctora en Ciencias Políticas. Va a ser entrevistada por Rosa López, magíster en Conflicto, Territorio y Cultura. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tenemos la oportunidad de compartir con Estefanía Ciro.
Muchas gracias al Festival Sin Excusa por la invitación a participar de su 15ª versión. Para mí es un gusto estar aquí. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a Sin Excusa en su 15ª versión. Es un festival fundamental para el sur del país y es un foro nacional, ¿no? Entonces, yo me siento muy honrada por la invitación y un placer aquí compartir esta conversación contigo. Bueno, Estefanía es una gran conocedora y tiene una importante trayectoria de investigación en economía política, historia económica y organizaciones campesinas y sociales de la Amazonía colombiana, y particularmente en el tema de la lucha o la guerra contra las drogas, la política global de drogas y el impacto que esta tiene en las sociedades rurales en el siglo XXI. En ese sentido, en vista de que el marco el tema central de este festival es las luchas sociales, en esta conversación nos vamos a concentrar en la lucha específica de un sector poblacional muy especial que se centra en los campesinos y las campesinas, y bueno, también población indígena que se dedica a la producción de la hoja de coca, ¿sí? Vamos a conversar un poco sobre cuáles son las luchas de estas organizaciones y de estos movimientos sociales que desafortunadamente tienen muy poca voz a nivel nacional, en medios de comunicación, en los espacios de la academia, en general, ¿no? En este contexto en el que nos encontramos, en que la lucha y la guerra contra las drogas sataniza, ¿no? Digamos, a todas las poblaciones que están vinculadas con este fenómeno, estas poblaciones tienen muy poca voz y son muy poco reconocidas. Estefanía llevó a cabo su tesis doctoral concentrándose, indagando la experiencia de las familias, de los hombres y mujeres, campesinos y campesinas del sur de Colombia que se dedican a la producción de la hoja de coca, ¿sí? Conocer sus voces, sus trayectorias y sobre todo la experiencia que ellos tienen con este estigma de la ilegalidad. Estefanía, cuéntanos quiénes son estas personas, estos hombres y mujeres productores de coca en el sur de Colombia. Muchas gracias por todo esto, Rosa. ¿Quiénes son? Son campesinos. La primera reivindicación que yo hago sobre esta población, sobre la población que cultiva la coca y que procesa la coca, es que son campesinos. Y son campesinos que tuvieron la posibilidad son resultado de robarle el fuego a los dioses, digo yo, porque ellos tienen la posibilidad de darle valor agregado a la hoja de coca y es producir la pasta base, ¿no? Y eso les cambia radicalmente el ingreso, porque si venden solo la hoja de coca no es suficiente. Entonces le ganan a ese mercado capitalista un porcentaje que para sus vidas es radical, para el sistema no, porque es así de ganancias lo que ellos representan, pero le logran robar la posibilidad. Es como si los campesinos tuvieran la posibilidad de procesar el tomate y hacer salsa de tomate. Es como si los campesinos tuvieran la posibilidad de producir, no fuera Nestlé, sino que ellos tuvieran la fábrica de leche, ¿cómo se dice? La transformadora de leche, ¿no? ¿La qué? ¿La procesadora? La procesadora, pues, de lácteos, ¿no? Entonces, ese robarle el poder de procesar es lo que le da a los campesinos esta ventaja, pero son campesinos y es la reivindicación que hago, no son delincuentes, no son narcocultivadores, no son auxiliares de la guerrilla, son campesinos y son de los eslabones más agredidos y maltratados y violentados por la política anticampesina del país.
Bueno, ahora tú lo has mencionado, ¿no? Que hay unos términos con los cuales se suele hacer referencia a estas poblaciones, ¿no? En general, las distintas organizaciones y movimientos sociales en Colombia que desarrollan una lucha activa, que tienen unas reivindicaciones políticas concretas frente al Estado colombiano, pues han sufrido, ¿no? De ciertos prejuicios, estigmatizaciones, que buscan desprestigiar su lucha, que buscan, sí, quitarle importancia a estos pedidos que están haciendo, ¿no? Entonces nosotros escuchamos mucho la situación, por ejemplo, del movimiento estudiantil, ¿no? Que los vinculan con organizaciones al margen de la ley para deslegitimarlos, y escuchamos las expresiones como es que son unos mamertos, ¿no? Es que son unos izquierdosos, o en el caso de los profesores, en el caso de los sindicalistas, de las centrales obreras y demás, siempre hay unos términos o hay un interés por etiquetarlos de alguna manera y darles como un viso muy negativo a su papel político. Esto ocurre a nivel general en las luchas, en las organizaciones, pero en el caso de las organizaciones cocaleras, en el caso de estos campesinos y campesinas que desarrollan una lucha, que tienen unas reivindicaciones concretas, este estigma es más fuerte y ellos son objeto de ciertas violencias. Estefanía, por favor, cuéntanos un poco acerca de ese estigma especial o particular y estas violencias que este tipo de organizaciones sociales y políticas reciben cotidianamente en su vida y en su actuación política. Sí, total. Esto que tú llamas la atención me parece fundamental porque es la disputa de la lucha. Y por eso me gusta mucho cómo se llama Sin Excusa, las luchas sociales. Porque a nosotros nos han metido un cuento muy fuerte que es el de la lucha contra las drogas. Yo insisto en que hay que poner unas grandes comillas a esta lucha contra las drogas. Aquí no hay ninguna lucha contra las drogas. La guerra contra las drogas no existe. Y la guerra contra las drogas tiene muchas aristas, pero una de las aristas es perdón, un segundo, aquí se me hibernó esto. Una de las aristas es el discurso hegemónico. Tiene un discurso hegemónico que se constituye desde el 70, desde Nixon, en el que señala cualquier persona relacionada con la economía de las drogas, de la cocaína o de la marihuana o de la heroína como un delincuente, en todos sus eslabones. El productor, el consumidor, principalmente son quienes han sido más vulnerados y más maltratados. Entonces el consumidor es un desechable que en nuestro país toma unos tintes de limpieza social, es alguien que puede ser desechado. A mí me hablaba una madre el año pasado en el Putumayo y me contaban el caso de que la mamá era un muchacho de 15 años que fumaba marihuana. Lo descubrieron fumando marihuana, ni siquiera era marihuanero. Los niños prueban y tantean, entonces que lo encontraron fumando, que era un muchacho muy carismático, era personero, todo, pero lo encontraron en eso. Y entonces la mamá decía, yo lo prefiero muerto a marihuanero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué narrativa tiene que metérsele uno en la cabeza para creer uno como mamá que prefiera a su hijo muerto, por ejemplo, que consumidor? Pero entonces la otra narrativa es la del estigma sobre el campesino. Entonces, nosotros hemos sido objeto, los campesinos y las campesinas principalmente han sido objeto de todo ese discurso de que envenenan a los jóvenes y de que son malos y que la economía ilícita y que llevan como la maldad adentro, que están atravesados por un ADN que no conoce la ley ni conoce el Estado. Entonces, lo que estamos disputando es ese estigma, es un estigma que convierte al campesino y que violenta al campesino de una manera directa, constituyéndolo como primero un delincuente antes que una víctima de un sistema anticampesino, de un sistema antiinsurgente. Esta es una de las cosas que quería decir. El otro
La otra cosa que atraviesa en particular en Colombia el tema del estigma de la lucha contra las drogas sobre el campesino es el tema de que se unifica la lucha antiinsurgente y la lucha antinarcóticos de una manera muy orgánica en nuestro país. Pasamos de una doctrina de guerra regular, recuerden, del fin de la Guerra Fría más o menos, a una doctrina de guerra irregular. Entonces se constituye toda esta doctrina cívico-militar que instalan en Pakistán, en Irak, en Afganistán y en Colombia, en la que la lucha contra las drogas se convierte como en el vértice de intervención en los países. Pero para tú ejercer esa lucha, tienes que construir la narrativa, y la narrativa es que ese campesino es objeto del mal, ¿no? Es el reproductor del mal, y eso es lo que hay que disputar. Claro, en esta visión que se construye de los campesinos y las campesinas cocaleras, que digamos hay un vínculo, como tú lo has mencionado, muy estrecho con esta cuestión de la ilegalidad, de alguna manera se ha legitimado el uso de violencia contra ellos, ¿no? Entonces, en este discurso que hemos manejado de la guerra contra las drogas, cualquier cosa es permitida, ¿no? Es decir, la manera como lleguen a los territorios, las medidas que tomen, las acciones que emprendan, está legitimado porque cualquier integrante de esa cadena, que es una cadena que tú conoces muy bien, que has estudiado muy bien, la cadena de la economía de la coca en el sur colombiano, cualquier individuo que esté ahí involucrado es tratado de la misma manera y es un delincuente y pare de contar. En ese sentido, tratando de salirnos de esa lógica, de esos lenguajes que se usan y reivindicando esta idea que tú planteas de que estamos hablando de campesinos y campesinas, ¿cuáles serían, digamos, las principales, porque son muchas, las reivindicaciones de estas poblaciones concretamente en relación a esta política que está impuesta? Es decir, esta política de drogas no nos sirve, ¿no? Porque nos está acabando nuestros territorios, nuestra salud y demás. Entonces, ¿cuál es por decirlo así, cuál es la reivindicación concreta frente a esa situación de estas poblaciones? Muy bien. Primero, son las reivindicaciones campesinas históricas a lo largo de la historia del país. Y con las reivindicaciones y la lucha social campesina es muy claro cómo se conecta esa relación Estado-campesino. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos en el sur del país, de unas movilizaciones en los 70s, el paro cívico nacional fue muy importante en el sur del país. Después vienen unas movilizaciones en el 85 y en el 86 en el país campesinas, ¿no? El Catatumbo se mueve, el Guaviare se mueve, hay unas reivindicaciones, en Cauca también hay unas movilizaciones, y ahí empiezan a firmarse unos acuerdos. Y la reivindicación es la misma ahorita y hace 30, 40 años. La reivindicación es desarrollo rural, no es desarrollo alternativo ni esas agendas externas que se inventan, sino es la posibilidad de un proyecto digno de vida campesina, en donde sea, que es diferente en la Amazonía, es diferente para el Cauca, es diferente para el Catatumbo, pero es la reivindicación de considerar el proyecto campesino como soberano. Entonces, empiezan ellos a pedir cosas como la carretera, los precios, el control de precios, ¿no? Que haya un mercado, que le compren la cosecha, y una serie de reivindicaciones que se dan en el 86, que el gobierno incumple, que se dan en el 96, que es donde se moviliza la masa campesina más grande en la historia reciente del país, se mueven 200.000 personas. Podríamos decir 6, 7 departamentos, y se movilizan y paralizan al país, y de ahí se viene una represión profunda sobre todos los liderazgos,
y no se cumplen esas promesas tampoco. Entonces, y se viene el Plan Colombia y después se viene el paro nacional agrario, ¿no? Entonces son unas movilizaciones cíclicas que hay que tener en cuenta y que son las reivindicaciones que se mantienen del proyecto campesino, que es infraestructura, que es garantías ciudadanas y su reconocimiento como ciudadanos del país. Porque el problema es que ha primado entonces esta idea de que son primero delincuentes y como delincuentes no tienen garantías sociales, más o menos, ¿no? Y ellos lo que reivindican es que ellos tienen derecho a unas garantías sociales, políticas y culturales, que es lo que vemos en la discusión sobre el sujeto campesino, que no entra en el 91. Entonces, digamos que es esa reivindicación de un proyecto campesino soberano, familiar, a costa del monocultivo, en contra del monocultivo, de la gran extensión ganadera y de todos esos proyectos que atentan y que representan el eje de la discusión del conflicto armado en Colombia, ¿no? Que es la tierra. Claro, tú lo mencionas ahí. En esta visión, estamos insistiendo mucho en esta visión hegemónica que tenemos de la situación, que es muy restringida. Se cree que es un problema concretamente con el narcotráfico y que esto no tiene otras situaciones conexas o vinculantes que afectan la vida de estas poblaciones y que, como tú lo has mencionado, viene de larga data. Y que son exigencias que han tenido desde hace mucho tiempo que han sido incumplidas. Y hablando de esta cuestión del incumplimiento, ¿no? La cuestión más reciente en este sentido de buscar soluciones a esta situación, pues está en el proceso de paz, en la firma del acuerdo de paz, donde hay un punto concreto, ¿no? Que se refiere a este tema y que, bueno, la salida de las FARC de los territorios ha generado mucha inquietud, ha generado también algunas creencias sobre qué es lo que ocurre ahora, ¿no? Es decir, así como está este discurso de que el proceso de paz, que es el discurso del presidente Duque y de su corriente política que busca negar cualquier posibilidad de resolución en algún sentido de todos los problemas que nos ha traído el conflicto armado, y que lo han satanizado, también hay otro discurso en el que, bueno, ya se firmó la paz y entonces ya no están las FARC ahí, y entonces ya como que se han resuelto muchos problemas que están vinculados con la población campesina. ¿Qué ha pasado con esta implementación del acuerdo de paz en relación con el tema de los cultivos de hoja de coca? ¿Cómo ves tú el desarrollo de esos procesos territoriales, ¿no? Es decir, en los textos que he leído que tú has escrito, mencionas mucho que hay como unas frases ahora de moda, ¿no? De la paz territorial, ¿no? De la participación de las comunidades, el trabajo colectivo y demás, ¿no? Como posteándolo muy lindo. Tú que estás más de cerca en esa experiencia, ¿cómo ves el cumplimiento de esos acuerdos en relación al tema que estamos tratando? Sí, eso que dices es muy importante y esta pregunta es muy importante porque digamos que los acuerdos de paz se constituyen sobre una retórica, ¿no? La retórica de la paz territorial, de la participación, de la transformación rural integral, y hay una serie de cosas muy importantes que se pueden resumir en tres en términos de coca y de campesinos. Es primero reconocer que esto no es un tema de malos, gente que no se sabe la ley o la constitución y que por eso la infringe, sino porque es un tema de pobreza rural. Lo segundo que tienen los acuerdos es que reconocen que de esto no se sale sin la participación activa de las comunidades, ¿no? Sin la participación de las comunidades en su destino. Y lo tercero que dice muy importante, lo firmado, es que hay que cambiar la ley. Es el tratamiento penal diferencial, ¿no? La ley 30, que resolvió ciertas cosas en el 86, ya se agotó, ¿no? Entonces, que hay que crear un tratamiento penal diferencial para los campesinos. Esos tres elementos eran muy importantes, pero entonces nos movemos en varios niveles
de análisis. Entonces, claro, tenemos el análisis a lo londoño de vamos a hacer trizas los acuerdos, ¿no? Finalmente los vamos a desconocer, pero yo creo que también hay otro análisis que se nos está pasando por encima y es, digamos, podríamos hacer, que es como el abordaje santista de la paz, que es subsumir estos principios a unos principios que yo digo que son como la plan colombianización de los acuerdos de paz, que es el modelo del plan consolidación. Entonces es hacer contratos, las ONG, las empresas privadas son las que se van a encargar de modelar, de no sé qué. Entonces, eso se ve muy claro y lo vi muy claro en una reunión, unos tantos foros de esos de paz que hicieron en el 2016 y ahí estaba el ejemplo clarito. Entonces el ejemplo clarito era que un centro de pensamiento muy importante en Colombia, el director se para y dice, no, esto de la parte territorial es fantástico, esto nos va a sacar del problema, porque el asunto es que ¿qué es la paz territorial? La paz territorial es que nosotros vamos a ir por fin a escuchar a los territorios, ¿no? Que es la otra gran palabra, vamos a los territorios y vamos a escucharlos, vamos a saber qué quieren, qué piden y traemos acá, les diseñamos el desarrollo y llevamos el desarrollo, ¿no? Y uno dice, no, bueno, estas son de las miradas más coloniales de la construcción del Estado-Nación y más en la Amazonía colombiana, que tiene una carga enorme de colonialidad y de exotización. Entonces, eso fue lo que implementaron. Entonces, denme el contrato, yo voy, le aplico el taller, identifico qué es lo que los lleva al desarrollo y después vamos y le damos a una empresa que contrate y les lleve el desarrollo. Y el problema es que eso convirtió todo un escenario y un programa de sustitución, no, de transformación rural integral en un plan de sustitución a lo PCI, a lo Plan Colombia. Entonces eso fue muy grave porque terminó subsumido en lo mismo, en transferencia condicionada, le vamos a dar un dinero a la gente por 2 años para que erradique completamente y mientras tanto vamos a ir haciendo un proyecto productivo que lo va a llevar al desarrollo. Y él va a decir qué quiere, cigarrillinas, ganado, lo que sea, y eso lo va a llevar al desarrollo. Y cuando uno fue a ver, lo que pasó es que los acuerdos de participación, donde la gente en el Caquetá, por ejemplo, firmaban unos acuerdos de voluntarios de sustitución, pero la idea era que esos acuerdos se hacían unos compromisos compartidos territorialmente. Entonces la gente decía, no, miren, la carretera, el coliseo, la escuela, un precios, un mercado, una cooperativa, lo que sea, pero no, eso no ocurrió. El gobierno llegó con esto es lo que tienen que firmar. Y la gente dijo, no vamos a firmar eso. Y eran negociaciones de 2, 3 días hasta que llegaban los helicópteros con los erradicadores, como ocurrió en San José del Fragua, y les decían, es que si no firman, les van a erradicar porque los erradicadores ya están ahí. Entonces, uno cómo firma un acuerdo bajo esas condiciones en un marco en el que el Estado tiene que pensar una relación con las comunidades completamente diferente. Y al Estado me refiero desde el funcionario público que va a hacer su tarea hasta el ministro sentado en Bogotá. Entonces, si esa cosa empieza así, entonces empiezan los pagos no se empiezan a cumplir, después empieza a sacar gente de la lista, de la gente que había dado sus datos y había inscrito en el programa, empiezan a sacar la gente sin razón aparente. Entonces empieza una cantidad de saboteos y de incumplimientos que se concretan finalmente en que la gente dice, bueno, tal proyecto productivo y se acaba el pago y no hay proyecto productivo. No hay un proyecto productivo andando, ¿no? Que pueda generar un cambio. Entonces es esta lógica de no simplemente no cumplir, porque es lo que ahora está ocurriendo. Desde el año pasado ya no hay oficina del PENIS en Putumayo, por ejemplo. Ya no hay oficinas del Plan Nacional Integral de Sustitución, que es la versión Duque, ¿no? Pero desde antes también había un ejercicio de incumplimiento más soterrado, de acaparamiento de fondos, que también iba a implosionar, ¿no? También iba eso a generar. Entonces, esa es mi gran crítica a los dos modelos
que los dos modelos hicieron trizas la expectativa de un cambio, ¿no? Y es el proceso, y la afectación más grave es que ahora la gente no cree ni en sus organizaciones, ni cree en un proyecto de nación que pueda cambiar esto. Y con los niveles de violencia, pues, peor. O sea que, ¿tú crees que es decir, después de desarrollar este proceso de paz, que bueno, vemos en este momento cómo está el contexto del país, de tanta violación de derechos humanos, asesinatos de líderes, bueno, está todo completamente desbordado. En últimas, la guerra también era en contra del campesino, ¿no? Es decir, se firmó el acuerdo con un grupo armado ilegal y había una excusa para atacar a la población civil por el hecho de decir que tenían vínculos y que eran colaboradores y demás, pero lo que vemos es que el Estado está desarrollando una guerra frontal contra el campesinado y bueno, es un panorama bastante desalentador. Tú que en medio de toda esta desesperanza en la que podemos estar sumidos, ¿tú qué opción ves para por lo menos empezar a sacar la cabeza y buscarle salidas a esta situación? Sí, mucha gente se sentó a discutir, a escribir unas cosas que son muy importantes y muy interesantes en el acuerdo, y eso queda ahí y no se cumple. ¿Qué hacer? Yo no lo pude haber dicho mejor que tú. Esta es una guerra contra el campesino y contra todo lo que significa lo campesino, por ejemplo, en el sur del país, las juntas de acción comunal, contra la vida campesina, contra sus proyectos, contra sus tierras, que es una parte de un proyecto mucho más amplio, ¿no? De informalización de la tierra, no hay formalidad, no hay catastro, no hay nada, hay legalización, hay lavado de activos por tierra, entonces, bueno, eso es. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es que hay que claramente tener muy claro el horizonte de la ventana de oportunidad que abrieron los acuerdos de paz. Porque si hay algo que sí ganamos en este discurso hegemónico antidrogas, es que el cocalero y la cocalera por primera vez levantaron la mano después de 20 años de persecución, desde el 98 hasta el 2016, desde el 96 hasta el 2016, levantaron la mano y dijeron, soy cocalero, soy cocalera y soy ciudadana de este país. Y yo creo que hay ya un consenso muy amplio de que no podemos de nuevo volver a la retórica del narcocultivador. Y eso es lo que tenemos que defender nosotros como no campesinos, ¿no? Nosotros como no, pero como ciudadanos, nosotros lo que tenemos que volver es que no podemos volver a esa retórica, ni a la retórica del narcocultivador, del narcotraficante, ni siquiera. Esto es mucho más complejo, ¿no? Entonces, esta es una primera disputa que ganamos y es una ventana que no podemos dejar cerrar. Entonces, cuando nos dicen, no, esa masacre se dio porque son narcotraficantes, es que ellos nos quieren empezar a meter esa retórica de que las fumigaciones, tocan fumigar porque las masacres, nos quieren meter de nuevo esa retórica y esa es la que disputar. Y disputar en todos los escenarios donde nosotros vayamos. Nosotros no creemos en eso. No creemos que el consumidor sea culpable de nada, no creemos que el campesino sea culpable de nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una ventana de oportunidad que nos abrió y no podemos permitir que nos cierre. Y creo que vamos ganando esa batalla porque no han podido asperjar, no han podido reactivar múltiples violencias y no han podido activar la guerra contra las drogas como la quieren ver. Ahora viene el escenario Trump, que es un escenario muy difícil, pero ese es un escenario. ¿Qué hacer? El otro margen de maniobra es que nosotros también ganamos la posibilidad de que muchos órdenes armados salieron de los territorios, de que las organizaciones campesinas pueden estar pensando por sí mismas,
sin tantos actores haciendo ruido. Entonces, entonces lo que tenemos que buscar es cómo fortalecer esas organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, pero yo no estoy hablando de las grandes organizaciones campesinas nacionales, sino las de las veredas, ¿no? Las que están alrededor de Neiva, las que están alrededor de Algeciras, las que están alrededor de Pitalito, las que están en el Caquetá, en la Montañita, en Puerto Rico. Esas juntas de acción comunal, con toda su diversidad, son las que hay que fortalecer en procesos de organización, en escucharles, en darles voz. Creo que ahí hay un espacio de acción donde nosotros tenemos que volcarnos a darles de nuevo ese reconocimiento que la guerra contra las drogas les quiso aplastar. Entonces, para nada estamos en un escenario perdido. Esto era lo que se esperaba y esta es la disputa popular, de lo popular que busca. Y eso también, para terminar, tiene un tercer elemento que es el escenario de la seguridad. La seguridad no se puede transmitir ni desde el Estado ni desde organizaciones armadas. ¿Cómo generamos formas de seguridad comunitaria que pueda darle tranquilidad a la gente en los territorios? Que es una crisis de seguridad institucional tremenda, cuando un CAI es el lugar de la violación, ¿no? Cuando un CAI es el lugar de la tortura. Es una reflexión que tenemos que hacer. Y ahora súmele desde lo rural, ¿no? ¿Cómo creamos formas de organización que sean lo suficientemente fuertes para ofrecer seguridad, ¿no? Sin caer de nuevo en organizaciones armadas? Entonces eso es un escenario de discusión que tenemos que seguir dinamizando. Exacto. Bueno, y en estos retos que tú nos planteas, ¿cómo has visto el papel de la academia colombiana en términos de pensar? No solamente pensar, porque en la academia muchas veces se queda en analizar, pensar, diagnosticar, sino a la hora de intervenir, y no intervenir llevando la solución, sino en el interés de establecer diálogos con las comunidades. ¿Tú cómo lo ves siendo investigadora y fundadora de un centro de pensamiento en el Caquetá, que se llama La Orilla del Río? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué apreciación tienes en ese sentido? Sí, yo no tengo ahí, este es un proceso constante de reflexión. Uno siempre está reflexionando sobre su lugar, porque ni soy voz campesina, ni soy voz cocalera. Digamos, yo tengo claro mi lugar, pero siempre se está retando, ¿no? Siempre está retando, ¿no? Si es por aquí, si es por acá, qué hice, no sé qué, si hice más. Lo que yo puedo hacer es como tres niveles de análisis. Un primer nivel de análisis es que la academia está cayendo en la retórica del experto en el siglo XXI, en el 2020, en donde las redes sociales se convierten en el eje de visibilización fundamental. Pero esto es bueno y es malo, en el sentido en que se constituyen, como todo está trazado por clase, todo está trazado por amistades, todo está trazado por conexiones. Entonces, claro, se constituyen unos expertos, entonces los expertos son los que tienen que hablar de esto, y detrás de eso está la dinámica de la cooperación internacional. Entonces, la cooperación internacional, ¿a quién visibiliza? No, pues al experto. Y termina creándose como una costra. Nosotros los académicos somos como una costra ahí que impide pues una lectura más auténtica de las cosas. A veces aplastamos las voces de los protagonistas y terminamos nosotros convirtiéndonos en los protagonistas. Entonces, esa es una reflexión constante que nosotros tenemos que estar haciendo de hasta dónde nosotros nos volvemos el centro de la historia y no es, se supone, la voz que queremos realzar. Y sobre eso yo no tengo fórmulas, porque es una discusión constante que uno tiene, ¿no? Ni creo que lo tenga resuelto, pero esa es una reflexión que tenemos que hacer
todos los académicos, ¿no? Y sobre todo en este escenario, hasta donde nuestra voz está aplastando y está buscando protagonismos donde no hay. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve mucho en los análisis que se hacen, en particular sobre la Amazonía, y en prensa y todo eso, que se volvió tan de moda la crónica recientemente, después de los acuerdos. Entonces, entonces a veces me siento leyendo esos textos como las crónicas de viajes de los conquistadores, ¿no? Y yo llegué, yo vi y fui el primero que hablé con fulanito, y la primera que hablé con no sé qué, y entonces y eso hace parte de la construcción del Estado-Nación, ¿no? Y cómo la academia se mete ahí en la construcción del Estado-Nación, ¿no? Donde se vuelve el protagonismo en sí mismo, es la academia. ¿Y la academia es qué? Pues la academia que se prioriza, y el experto que prioriza es el experto de Bogotá, blanco, liberal, ¿no? Normalmente de universidad privada, ¿no? Y ahora si es mujer, entonces lo mismo, entonces si es mujer, liberal, blanca, ¿no? Porque ahora hay que meter mujeres, pero nunca se logra articular la segunda parte, que es esas múltiples academias y esas múltiples voces regionales que existen y que son tan fuertes y que son tan interesantes, el Valle, la Surcolombiana, la Uniamazonía, ¿no? Como todos estos escenarios que pueden decir tantas cosas desde tantos lugares. Por eso el centro de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿desde dónde podemos decir cosas y desde podemos ubicarnos para realzar las voces, ¿no? Ni que esté bien ni que esté mal, pero que se articulen estas significativas experiencias regionales de investigación que es necesario reafirmar frente a un país absolutamente centralista y una cooperación internacional absolutamente centralista y unos fondos para investigación muy centralistas. O sea, tú ves ahí que hay una neoexotización de los territorios, de los márgenes de la nación. Absoluto, absoluto. Yo no hablo de la construcción de la paz y no, en este escenario del posacuerdo, aquí no hay ninguna construcción de paz. Esto es una construcción del Estado-Nación en el siglo XXI. ¿Y eso qué implica? La neoexotización de la Amazonía, de los problemas de la Amazonía, de los actores de la Amazonía, del sur del país, y todo nos lo comemos y sin filtro, ¿no? Entonces nos vamos a los territorios, nos vamos por la paz territorial, porque todo es el territorio, y uno dice, pues, ¿qué me va a decir? El Parque del 93 es un territorio, ¿no? Sí. Es un territorio, ¿no? ¿Cómo así que el territorio empieza desde que salgo del Dorado en adelante, ¿no? La Colombia profunda, por ejemplo, esa retórica de la Colombia profunda, que yo reconozco toda esta raíz del México profundo, ¿no? Del que viene, pero es una reflexión muy diferente a una reflexión que se está comiendo sin filtro. Entonces todos repetimos lo de la Colombia profunda, pero lo que hacemos es invisibilizar un proceso de ocultamiento, de larga duración de la prensa, de la academia, de los medios, de la política sobre las regiones del país, sobre la Amazonía. Entonces decimos, no, por fin sabemos qué pasa en la Colombia profunda. No es cierto, la gente lleva años tratando de decir que los están matando, que los están asperjando, que tú no lo hayas querido ver es diferente, ¿no? Y que la prensa nacional no lo haga, ¿no? Y que lo consideren profundo, pues pero para un campesino, la Colombia profunda es el Parque de la 93, ¿no? ¿Qué es? Entonces, es un poco darle la vuelta, y esa es nuestra tarea como centro de pensamiento desde mía y desde la Surcolombiana y desde el Sin Excusa, ¿no? ¿Cómo disputamos esas narrativas de la construcción del Estado-Nación que nos quiere ver tan exóticos y nos quieren construir con una imagen particular? No más para terminar, yo me acuerdo recién los acuerdos de paz y ese asunto, creo que en la 10ª conferencia le tomaron fotos a los guerrilleros en ropa interior. ¿Tú te acuerdas? Entonces era una serie de fotografías como para mostrar, mire, ellos no son monstruos, sí son humanos. Entonces, claro, está ahí
muy importante humanizar el enemigo, pero descubriendo los desafíos, no, entonces yo me sentía un poco, a veces se siente mucho así, ¿no? Entonces, desde la humillación casi, descubrir, mire, sí son humanos, es que nunca hemos disputado si somos humanos o no, es otra cosa, es un asunto de poder y de subordinación y de recursos. Sí. Bueno, Estefanía, en este marco, bueno, tú mencionabas en una respuesta anterior que, bueno, en medio de toda esta situación de desesperanza y demás, hay unas posibilidades, ¿no? Hay unas tareas que tenemos incluso nosotros que no estamos en esos territorios y que no somos campesinos o campesinas, pero digamos, concentrándonos en el sur colombiano, en la Amazonía, ¿cómo ves el papel de la juventud? ¿No? Nosotros estamos viendo como a nivel internacional que hay como un auge particularmente de los movimientos por el medio ambiente, ¿no? Digamos, hay una, por decirlo así, como una emergencia de una conciencia ambiental de los jóvenes o de una conciencia en general por los asuntos políticos de la humanidad, por decirlo así. En las luchas de los campesinos y campesinas cocaleras, ¿cómo van los jóvenes ahí? ¿Cómo ves tú su participación, su interés, su situación? Sí. Ahí puedo decir dos cosas que pues son dos ideas que lanzo como para la discusión sin intentar hablar de verdades absolutas, pero por ejemplo, hay que aproximarse de una manera muy crítica a qué es ser joven rural, ¿no? Que es muy diferente a ser un joven urbano o un joven de clase media, o no, ¿qué es ser un joven rural y qué es ser un joven rural en territorios de la coca? ¿No? Eso me parece que sería, que es fundamental seguir auscultando. Lo que uno encuentra en la investigación sobre las trayectorias de vida de los campesinos y las campesinas es que es radicalmente diferente a lo que lo urbano entiende como juventud. Entonces uno tiene que empezar a entender la juventud como una construcción social, una construcción política y una construcción hasta económica, en la medida en que hay un momento muy particular de la vida de los campesinos que es irse de la casa, abrirse de la casa. Y eso en la juventud rural está empezando a los 12, a los 13 años. Entonces, las niñas y los niños del campo se están yendo de su casa en unas condiciones absolutamente inequitativas, violentas, desiguales, a vivir la vida de un adulto a los 11 o 12 años. Y ahí me acuerdo mucho también de uno de los textos de Ashish Nandy cuando habla del mundo de los niños y el mundo de los adultos. No está muy diferenciado en el campo y no es porque ellos sean malos y no sé qué, sino porque son las condiciones de la reproducción campesina en medio de la violencia y en medio de la lucha contra las drogas. Entonces, cuando a ti te matan tu papá y tú tienes que a los 7 años encargarte de tus 7 hermanitos, ¿no? Cuando a ti tu mamá se muere en un accidente que no pueden salvarla porque no tienen un hospital cerca y tienes como niña que encargarte de tu familia a los 10 años, ¿no? A ser de mamá, ¿no? Entonces, esas son las experiencias que uno ve en la juventud rural. Entonces, como que desde ese punto de vista, entender que la juventud, las reivindicaciones de la juventud y la posibilidad de una organización juvenil y una voz juvenil atiende otro carisma, ¿no? Tiene otros matices. Entonces, sobre esas problemáticas es la que uno tiene que escuchar esa voz rural, una voz campesina joven que se está haciendo madre o padre a los 14, 15 años y que es en ese momento en que la coca resuelve la posibilidad de ser familia, ¿no? Entonces son esas voces campesinas las que hay que identificar. Con los acuerdos de paz pasa una cosa y es que la población
de familias campesinas que dependen de la coca y que son menores de edad es muy alta y no podían entrar a los acuerdos porque les decían a un muchacho de 17 años que ya tenía 2 hijos, o una de 15 que ya tenía 2 hijos, que tenían que ir al ICBF, ¿no? Entonces, no es justificar esas maternidades forzadas ni esa vida, pero sí es pararse desde ese lugar, ¿no? Entonces, eso hace el problema de la juventud rural mucho más complejo y de su voz y de su lugar mucho más complejo, porque están doblemente aplastados como cocaleros, como campesinos y como jóvenes, que no entran todavía en una perspectiva ni en la academia, ni en, ¿no? Entonces, ¿cómo nos situamos? ¿Cómo nos situamos nosotros y cómo reivindicamos la posibilidad de que es una vida campesina, de que tiene que de alguna forma entrar, ¿no? Entrar y ser comprendida y ser reivindicada, ¿no? Entonces, en esos contextos, claro, vemos unas movilizaciones fantásticas en Bogotá, pero estamos hablando de unos muchachos de 14, 15 años en medio de territorios cocaleros, en medio de actores armados, haciendo y tratando de hacer su vida. ¿Es eso o irse a las filas, por ejemplo? Entonces, ¿cómo contrastamos esas movilizaciones con esas otras, que tienen muchas cosas en común y muchas diferencias, pero es nomás para generar puntos de diálogo ahí? Bueno, Estefanía, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por toda esta información, todo este conocimiento que has compartido con nosotros y con nosotras. Muchas gracias a todos quienes estuvieron conectados en esta conversación. Los invitamos a que sigan participando de las siguientes actividades del Sin Excusa. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a Sin Excusa. ¡Qué maravilla! Que disfruten todo este espacio tan poderoso y tan importante para el país, para el sur del país, pero también para el país. Y que vivan las luchas sociales y que sigan por siempre. Que vivan.